Aunque los sacerdotes eran levitas, no todos los levitas eran sacerdotes. Aunque toda la tribu de Leví estaba al servicio de Dios, no podían servir donde ellos querían. Debían servir en el lugar donde Dios les había designado. ¿Te interesa este tema? Quédate con nosotros. El Señor es bueno, vamos a orar, vamos a estudiar Números capítulo 3. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros. Revélanos tu verdad. Permítenos entenderte y conocerte, que tú eres Dios y que nosotros somos hombres. Que aunque se nos da privilegios como hombres, tú eres el Dios Todopoderoso y a ti nos debemos. Que aunque se nos da ministerio, Señor, el cómo desarrollamos nuestro ministerio, no depende de nosotros, sino de ti. El dónde te servimos no depende de nosotros, sino de ti. Dios eterno, enséñanos esta mañana, despierta nuestro ser y permítenos crecer un poquito más en la gracia y el conocimiento de tu verdad. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Bien, mis amados, fíjense que Dios tomó a la tribu de Leví para él. Acuérdense que en el censo que se hizo en el capítulo que vimos ayer, eh, Dios escogió el lugar para cada tribu, donde se acomodaría, etcétera. Pero de todos, el Señor no escogió a los levitas, no dio lugar a los levitas entre los ejércitos de Israel, entre los escuadrones de los ejércitos de Israel. Y la razón era simple. Dios estaba tomando esta tribu para el servicio de él, para el servicio en el tabernáculo. Y vamos a mirar eso en este capítulo. Dios no solamente los llama, no solamente él escoge a los levitas para servirle, sino que también Dios establece el cómo lo harían, el dónde lo harían, en qué actitud lo harían. Esto es importante si tú tienes en tu corazón el deseo de servir al Señor. Si tú sientes que tienes un llamado para servir al Señor, es importante que entiendas esta estructura. Vamos a mirar la estructura administrativa del templo o del tabernáculo en este caso. Y lo primero que vamos a ver, o vamos a responder esta pregunta, es cómo estaba estructurada la gente que servía en el templo. ¿Cómo era el recurso humano del templo? Sería, si quieres hacer el término más actual, sería cómo era el recurso humano del templo. El recurso humano del templo estaba dividido en dos grupos: los sacerdotes y los laicos. Y vamos a mirar primero los sacerdotes. Dice, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de su padre. Hermanos, en primer lugar, los sacerdotes, cuando usted ve a sacerdotes, siempre los sacerdotes eran parientes de Aarón, eran descendientes de Aarón, eran
el resultado de la familia de Aarón. Era a quienes Dios daba como parte de su familia a Aarón. ¿Y por qué esto era así? Por designio de Dios. Por designio de Dios, los hijos de Aarón eran sacerdotes. Eh, Fíjese que solamente ellos podían presentar sacrificio. Solamente los hijos de Aarón eran encargados de presentar los sacrificios. Era un privilegio, era un regalo hermoso para ellos el poder presentar sacrificios, el ser los presentadores de los sacrificios a Dios. Fíjense que estaban exactamente en el medio, en el lugar entre Dios y los hombres, y entre los hombres y Dios. Su función era reconciliatoria, porque a través de los sacrificios se hacía reconciliación con el Padre, ¿verdad? Pero a pesar de que ellos eran una familia especial, honrada de una manera especial, ellos tenían la obligación de realizar el servicio como, según y conforme Dios lo establezca. Ellos no podían hacerlo a su manera, ellos no podían ponerse creativos, no podían. Ellos tenían que hacerlo como Dios les estaba guiando, como Dios les había mandado. Nadab y Abiú en una ocasión aparentemente se pusieron alegres y bebieron, y parece que en su borrachera encendieron el sacrificio con fuego que tomaron de afuera, y no el fuego que debía estar constantemente ardiendo en el tabernáculo. Por causa de eso, murieron fulminados en el acto. Entonces, era una honra, es una honra que Dios escoja a alguien para algo, es una honra, pero también es importante que cuando Dios me escoge para hacer algo, yo honre a Dios haciendo lo que Él me mandó a hacer a la manera de Él, a la manera de Dios. Quiero dejarme entender. Hermanos, algunos desean obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Dios te llama, Dios te da la honra del ministerio, pero Él establece cómo realizar el servicio, cómo realizar el ministerio. Ahora, luego venían los laicos. Los laicos eran todo el resto de la tribu de Leví, todo el resto de los levitas. Por cierto, levita no es un oficio. Levita quiere decir descendiente de Leví, como sería en este caso, se podría utilizar como decir cruceño, paseño, peniano, cochabambino. Vamos a suponer que los 9 departamentos de Santa Cruz los 9 departamentos de Bolivia eran 9 hombres de quienes se tomó el nombre, porque cada departamento pertenecía a una familia, a la familia de este hombre. El uno se llamaba Beni, el otro Pando, el otro Santa Cruz, el otro Oruro, Potosí, etcétera, etcétera. Bueno, y de esos, uno de ellos, vamos a suponer que los de Pando, que son la tribu más chica, por decir, ellos van a ser los sacerdotes. Entonces, no es que ellos van a ser, mejor dicho, los que sirvan en el templo. Y de entre los de Pando vamos a escoger a una familia descendiente de un solo hombre para que sean los sacerdotes. Entonces, cuando nosotros en este tiempo te hice toda esa explicación, que si tú estás comenzando en el ministerio, descubrirás que especialmente en el medio pentecostal tenemos una serie de cosas que se nombran de la manera incorrecta, y a los músicos se les dice levita, y a quienes sirven en la casa del Señor se les dice levita. No somos levitas. Tú no eres levita, y nadie en la iglesia es gadita, y nadie en la iglesia es benjamita, ni rubenita, ni nada de eso, porque esos eran los nombres de las tribus de Israel. Tú eres iglesia. Tú eres iglesia. Y si tú sirves en la iglesia, el mejor adjetivo calificativo, el mejor sustantivo
de servicio que se te puede dar es esclavo de Jesucristo. Si tú piensas de ese modo, te ahorrarás muchos sinsabores. Eres un esclavo de Jesucristo. Eres un esclavo de Jesucristo. Pero a pesar de ser un esclavo, te llama por tu nombre, te ama, te conoce, etc. Bueno, estaban entonces los descendientes de Aarón, que eran sacerdotes, y estaban los descendientes de Leví, que era toda la tribu de Leví, el resto de la tribu de Leví, apartando a Aarón. Y entonces, de ellos, Dios ordenó por tres patriarcas, por decirlo así, por las familias de tres patriarcas entre los levitas. Esos tres patriarcas eran Gersón, Coat y Merari. Fíjense lo que dice. Y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan. Si los sacerdotes servían directamente a Dios, la tribu de Leví toda servía a los sacerdotes que servían a Dios. El servicio a Dios de los levitas era servir a la familia de Aarón. Y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Si había alguien de esta familia, de que no sea de esta familia, que se acerque, pues iba a morir. Entonces, el servicio al sacerdocio solo podía hacerlo la familia de Aarón. Solo la familia de Aarón. Versículo 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo, aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales míos serán yo Jehová. ¿Qué está pasando? Acuérdese que Dios dijo, cuando hubo la matanza de los primogénitos de Israel, Dios dijo, todo primogénito de Israel, tanto de animales como de personas, será mío. Entonces, Dios de entre cada familia tomó al primogénito. Ahora, Dios de entre todo Israel está tomando a los levitas en lugar de los primogénitos. Y a partir de ahí, cada levita representaba o redimía a un primogénito. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, versículo 14, diciendo, cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres, por sus familias, contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos, por sus nombres, Gersón, Coat y Merari. Tres grupos, Gersón, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos, Libni y Simei. Los hijos de Coat por sus familias son Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias, Mahli y Musi. Estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. Entonces, ok, los levitas los vamos a agrupar en tres grupos, Gersón, Coat y Merari. Me los van a contar los jefes de cada grupo de familias, son estos que acabo de mencionar. Ahora, en el versículo 21 dice, de Gersón era la familia de Libni y la de Simei, estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7,500. La tribu de Gersón eran 7,500 varones. Y Dios los cuenta e inmediatamente les da su oficio. Fíjese que dice. La familia de Gersón fueron 7,500. Versículo 23. Las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente, en la parte de atrás del tabernáculo. Y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael, a cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión, estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. Miren lo interesante de esto. Toma a Gersón y lo hace encargado de todo lo que es tela, todo lo que es tela, todo lo que cubría el tabernáculo. Lo pone en la parte de atrás del tabernáculo
para facilitar el trabajo, porque la parte de mayor cantidad de telas en el tabernáculo no era solo alrededor del tabernáculo, sino era lo que cubría el tabernáculo en sí, el lugar santo y el lugar santísimo. Acuérdense que había un cortinaje, había piel de tejón, entonces ellos eran encargados de eso. No se encargaban de ninguna otra cosa más. Ellos, lo primero que tenía que acontecer era que en cuanto se subía la columna de fuego o la columna de humo, ellos inmediatamente tenían que pedir a los otros de la tribu, a los encargados de los utensilios, saquen todos los utensilios. Vamos a quitar las cortinas. Bueno, estos eran los de Gersón, encargados de todo lo que era tela. Cuando usted escuche los hijos de Gersón, acuérdense, esos eran de la tribu de Leví y eran encargados de llevar las telas del templo. Ahora, de Coat, dice el versículo 27, eran la familia de los amramitas, la familia de los isaritas, la familia de los hebronitas y la familia de los uzielitas. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era 8.600 que tenían la guarda del santuario. La familia de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. Entonces los de Gersón eran encargados de las cubiertas del tabernáculo y los de Coat eran encargados de los objetos que se utilizaban en el tabernáculo. Mire cómo Dios establece el orden. Mire cómo no es, yo un ratito soy levita, yo voy a hacer lo que yo quiera. No, pero un ratito. ¿Levita de cuál familia somos? De los de Gersón. Bueno, a ustedes les corresponden las telas. Vaya y recoja las telas. Otra vez. No se podía recoger las telas como ellos quieran. Era como, según y conforme Dios lo había establecido. Acuérdese, usted es un siervo del Señor. Qué lindo. Los siervos servimos como, según y conforme Dios lo establece. Y sabe, los tiempos y las sazones los va determinando Él. Y es importante que usted y yo estemos pendientes de lo que Dios dice, de lo que Dios manda, de lo que Dios instruye respecto del servicio. Bueno, sigo. Acuérdense, están Gersón y Coat. Gersón encargado de las cubiertas del templo, Coat de los objetos del tabernáculo. ¿Y ahora qué va a hacer Merari? Bueno, mire, dice, de Merari era la familia de los malitas y la familia de los musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron 6.200. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abiail, acamparán al lado del tabernáculo al norte. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres en todo su servicio. Y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente delante del tabernáculo de reunión al este serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acercare morirá. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22.000. Ahora, fíjese que los de Gersón, las telas, los de Coat, los objetos del tabernáculo, y los de Merari, las estructuras de madera. ¿Cuál era más importante de los tres en su percepción? ¿Cuál era? Piense un poquito. ¿Cuál era más importante? ¿El que llevaba las telas? ¿El que llevaba los objetos del tabernáculo? ¿O el que manejaba las estructuras de madera? ¿Cuál era? ¿Cuál, según usted, era más importante? Exacto. Mi amado, tiene usted toda la razón. No podía ser absolutamente nadie más importante porque cada uno en su función es súper archi extra mega recontra importantísimo, mis hermanos. Ustedes pueden decir, no, es que yo solamente barro el templo. Usted no sabe lo importante que es el servicio que usted hace. No, es que a mí me tienen de aguatero, yo soy el que le lleva agua al que predica. No se imagina lo importante que es lo que usted hace.
No, es que yo solamente, a mí me han dado que yo barnice las bancas. Pero qué importante. El asunto de esto, el éxito de esto, es que ellos debían saber que lo que hacían, lo hacían para el Señor. Y sabe, el principio de esto era la obediencia. Fíjese, qué honra la de Nadab y Abiú, qué honra la que les dieron. Oye, solo ustedes se van a poder acercar y presentar sacrificios. Pero tienen que hacerlo a la manera de Dios. Hermanos, tengamos cuidado. A quien más se le dio, más se le demanda. ¿Tú eres pastor de una iglesia? Cuidado. Ten cuidado. Procura. Ahora contamos con la gloriosa, el glorioso regalo de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y podemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Y tenemos la palabra completa. Desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos guía, que nos muestra. Tenemos el Espíritu Santo que nos quita la venda, que nos va mostrando, que nos va enseñando. Tenemos que Cristo intercede a la diestra del Padre. Tenemos al Padre mismo observando nuestro servicio. Pero tengamos cuidado. No sea que nos infatuemos. Hermanos, las iglesias hoy están llenas de personas infatuadas que piensan que son Aarón más o menos. Y que todos tienen que rendirles pleitesía y que todos tienen que hacer lo que ellos digan. Y es una gran verdad que en la iglesia nos sometemos unos a otros. Pero nos sometemos en el temor del Señor. Entonces, por causa de este tipo de estructura, se ha dado que en el último tiempo, en muchas congregaciones, yo digo, se negrea a la gente. Lo digo en el buen sentido, no vaya a pensar que discrimino, pero una manera de decir, se esclaviza a las personas, era decir, oye, los negrean ahí. Porque antes a las personas de color las utilizaban como esclavos. Bueno, hermano, hay muchas congregaciones donde quienes están adelante piensan que los demás son sus levitas, es decir, están encargados de servirles a ellos. No hay tal, porque tú eres sacerdote según el orden de Jesucristo. Si tú eres de verdad nacido de nuevo, tú eres un sacerdote nacido según el orden de Jesucristo. Pero, mi amado, no te sirven a ti, le sirven a Cristo. No nos sirven a nosotros. Porque yo soy el pastor de la iglesia, los demás no me tienen que rendir pleitesía. Yo no soy Cristo, aunque sirvo en lugar de Él, en el lugar que Él me puso. No es que lo reemplazo a Él, estoy en nombre de Él. Pero la honra y la gloria siempre es para el Señor Jesucristo. Él es el que merece la gloria. Bueno, entonces estaba esta estructura aquí y era la manera como ellos debían servir al Señor. Primero dijimos, había la clase sacerdotal y habían los levitas. Los levitas eran encargados de transportar el tabernáculo de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Cuando usted se preocupa de que algo funcione bien, eso. No sé cómo expresarlo en una palabra. Pero, mi hermano, ellos eran encargados del buen funcionamiento de todo. Fíjese una cosa interesantísima, y es que a pesar de que cada uno tenía una función diferente, no podía trabajar cada uno por su cuenta. Piense, bueno, hay que armar las cubiertas del tabernáculo. Traigan las telas ya. Pero ¿cómo las armamos? Necesitamos las maderas. Ah, qué importante que son los meraritas, qué importante que son los de la tribu de Merari. Oye, ya está todo, ya está la madera puesta y ya están las telas, sí, pero ahora se necesitan los objetos del servicio. Qué importante. Estos tres eran encargados de preservar, armar, desarmar y preservar todo lo relacionado con el tabernáculo. Esa era la palabra, preservación. Bueno, pero además de esto se les dio una honra preciosa, y es que los levitas se tornaron en redentores. Sí, redimieron a los primogénitos de Israel. Todos los primogénitos le pertenecían al Señor. Y el Señor dijo, no, ok, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar toda una tribu en lugar de los primogénitos de Israel. Me dan la tribu más pequeña, que es la tribu de Leví. Eso van a ser míos de una manera especial. Ellos vienen en lugar. Ellos, lo que ellos tengan,
todo me pertenece. Me pertenecen ellos, sus hijos, sus familias, sus bienes, sus animales, todo lo que los levitas tengan es mío. Ellos están en representación de cada primogénito. Podría uno decir, uy, qué bacán. Los levitas ya no tenían posesiones, porque las posesiones de los levitas eran de Dios. Pero ¿sabes qué es lo más glorioso? Que la posesión de los levitas era Dios. Y el que tiene a Dios tiene todo. Fíjense lo que dice en el versículo 40. Y Jehová dijo a Moisés, cuenta a todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo Jehová. Contó Moisés, como Jehová le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22,273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. ¡Qué lindo! Pero si este es un simple kunumi del templo, no, espera un ratito. Soy propiedad de Dios. Tu hermana que barre el templo es propiedad de Dios, comprada con la sangre del cordero. Tu hermano que es diácono es propiedad de Dios. No está a tu servicio, aunque te sirve, no es tuyo. No es tuyo, es del Señor Jesucristo. Entonces es importante entender esto. Una cosita más, piénsalo. Tanto la que barre como los diáconos. Estoy trayendo esa estructura a este tiempo para que tú lo entiendas. La que barre, los diáconos, los músicos, están en tu lugar. Te representan. Aunque ellos están en Cristo, ¿verdad? Aunque en realidad quien te ha representado es Cristo, pero los ha tomado a ellos para representarte a ti. Entonces cuando los mires, primero no los mires despectivamente. Y en segundo lugar, aunque te sirven, recuerda, no te sirven a ti, sirven al Señor Jesús. Y acuérdate de una cosita más. Tú ya no eres tuyo. Niégate a ti mismo y entiende que tú eres de Cristo. Entonces podrás mirar a tus hermanos en la actitud correcta. En la actitud correcta. Dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales, etc. Versículo 46. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza. Conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas. Fíjense que le dieron a Aarón el dinero, ¿verdad? Pero el dinero no era de Aarón. Y el dinero tenía un propósito. Todo era de Dios y era para la gloria de Dios. Sigo. Y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 ciclos conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Hermano, así que la estructura del templo o la estructura del servicio al Señor era sacerdotes y levitas, o sacerdotes y laicos. Laico es una persona que sirve, pero que no ejerce la función en el sacerdocio. Ahora, mire que la función de los de Aarón era presentar sacrificio agradable y perfecto delante del Señor. Ellos tenían que revisar que los animales estén bien, que sean traídos en la actitud correcta, en el tiempo correcto, etcétera, etcétera. Bueno, y luego estaban los de Leví, que eran los encargados, los del resto de Leví, que eran los encargados de las telas, las maderas y los objetos que se usaban. Pero además de esto, el Señor los tenía como sustitutos o redentores de los primogénitos de Israel. Ellos y sus bienes. Y como los levitas eran 22,000, 22,000 primogénitos fueron redimidos por los levitas. Y 273 fueron redimidos con 77 kilogramos de plata.
Ya vas a hacer la cuenta en tu casa, si te interesa mucho lo de cuánta plata era por cada persona y hacerlo en tu casa. Yo lo que te puedo dar como dato es 77 kilogramos de plata. Eh, una cosa importante también, hermanos, es que todos servían al Señor, todos servían al Señor, toda la tribu le pertenecía al Señor, toda la tribu era sustentada por el Señor, toda la tribu había sido tomada por el Señor. Y todo lo que ellos hagan durante toda su vida debería ser para la gloria del Señor. Traigámoslo a nuestro tiempo. Ahora hay una sola familia sacerdotal. ¿Cuál es esa familia sacerdotal? ¿Cuál es esa familia sacerdotal? ¿Cuál es la familia sacerdotal de este tiempo? Fíjate que así como los levitas fueron separados de entre los pueblos para ejercer el sacerdocio y para servir en el tabernáculo, hoy en día toda la iglesia es tomada de entre todas las naciones. ¿Sabes? Hay iglesias en todas partes del mundo. Hay pseudo iglesias en todas partes del mundo y hay iglesia verdadera en todas partes. Hay iglesias donde no todos los que asisten a la iglesia son iglesias. Dios tiene su remanente de entre todos los que se llaman iglesias. Pero ¿cuál es el propósito tuyo y mío? Mostrar que hay redención. Tú y yo no somos redentores, aunque facilitamos la redención de personas a través de mostrarles y darles a conocer al Señor Jesucristo. Nadie es mayor que nadie en la iglesia. No hay casta sacerdotal, no hay escalafones, no hay, hermano, todos somos esclavos, siervos, y nos servimos unos a otros. Unos predicamos sirviendo al pueblo, otros enseñamos sirviendo al pueblo, otros evangelizamos sirviendo al pueblo, otros pastoreamos sirviendo al pueblo. Entonces, todo lo que hacemos, todos somos enviados para servir a Dios mediante el servicio al pueblo. ¿Sabes? Es una honra. Es una honra. Quiero que te vengas un ratito conmigo a Hebreos capítulo 6, si no me equivoco. Ok. Hebreos 5, perdón. Y quiero que entiendas esto. Qué glorioso que Dios nos llame. Qué maravilloso que Dios nos llame. ¿Tienes deseo de servirle? Qué bueno que tengas deseos de servirle. No te autollames. Espera que el Señor te ponga en el lugar donde tú debes estar. Ay, es que yo desearía ser pastor porque el pastor está allá arriba y todos le miran y habla bonito y todos le aplauden. Espera un ratito. Preguntarle a Dios si eso es lo que tenés que hacer. Fíjense que dice en el capítulo 5, hablando del Señor Jesucristo, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Es decir, yo no estoy para favorecerme de los hombres, estoy para yo favorecer a los hombres, ¿no? En lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, es decir, debo enseñar con paciencia, ¿verdad? Puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Hermano, nosotros, ustedes y yo, estamos para presentar sacrificios delante del Padre. Y lo hacemos primero a favor, en favor nuestro, o presentamos sacrificios por nosotros, y luego presentamos sacrificios por todo el pueblo. Yo no sabía que hoy se presenta sacrificio. Claro que sí, hoy se presenta sacrificio. ¿Qué tipo de animales, pastor? Presentamos algo más sublime. Presentamos el Cordero Santo, digno, inmolado, que murió una vez y para siempre. Hermanos, cada vez que nos servimos unos a otros,
Estamos presentándonos delante del trono de gloria del Padre, ofreciéndole una vez más a Cristo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y fíjese que aquí está hablando del servicio, y ahí dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mis hermanos, esto está faltando en nuestro tiempo. Y necesitamos entender, Dios tiene su estructura eclesiástica. Dios dice, y Él mismo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios tiene su estructura. Ahora escucha, todo eso que te acabo de decir no es para que tú te enseñorees de otros, no es que tú eres el dueño de la verdad y solo lo que tú estableces, porque he oído, porque los apóstoles establecemos, he oído en este tiempo. No, mi hermano, el que establece es Dios, el que hace es Dios. Y sabes, cuando tú crees que tú eres el que establece, estás tomando el lugar del Espíritu Santo, porque quien está ejecutando la voluntad buena, agradable y perfecta del Padre es el Espíritu Santo a través de la iglesia. Entonces, mis amados, nadie toma para sí esta honra. Tenemos una honra maravillosa. Si tú sirves en tu iglesia, tienes una honra maravillosa. Y no dices, no, pero yo lo único que hago es barrer, pues yo quiero ser pastor porque al pastor le traen cosas. No, hermano. Quiero decirte que Dios te llama y no hay un escalafón, por cierto. No hay un escalafón. No es que, no, ya yo barrí 5 años, ahora me toca ser diácono. No es eso. No es eso. No hay un escalafón. Dios llama al ministerio, Dios capacita para el ministerio y Dios define qué, cómo y cuándo realizo y ejecuto el ministerio. Entonces, la preciosa, el precioso orden de Dios se hace notorio en esta estructura y podemos comparar, podemos tomar los principios que Dios usó respecto del sacerdocio para nosotros aplicarlo a nuestra vida en este. Tú eres sacerdote según el Señor Jesucristo y estás en esta tierra dando redención. No por voluntad tuya, sino por voluntad de Dios. No con poder tuyo, sino con el poder del Espíritu Santo. Tú eres un clavo del Señor en primera instancia. Luego viene el título, ¿verdad? Luego si eres apóstol, quiere decir eres un enviado y buscas la gloria de Él, no la gloria tuya. Y muestras el poder de Él, no tu poder. No te ensalzas con el servicio, sino que sirves en humildad y con temor reverente. Cristo fue oído a causa de su temor reverente. ¿Quieres que tu ministerio sea un gran ministerio? Sí. Teme al Señor reverentemente. Acuérdate, tú estás representando al Señor, pero tú no puedes tomar el lugar del Señor. Y dice en el 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y recuerda, si Cristo, que era perfecto, por lo que padeció, aprendió obediencia, ¿cuánto más tú y yo que somos imperfectos? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Tenemos la gloriosa gracia de que podemos presentarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Y en ese nombre hemos sido redimidos y en ese nombre estamos siendo perfeccionados. Y finalmente dice en el versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. 3 cosas, mis amados. La primera, habían sacerdotes, habían laicos, y de toda la tribu Dios usó a cada persona para redención. El anhelo de mi corazón es que el Señor te haya hablado. Si tú eres un siervo de Jehová, bendito de Jehová eres tú. Sirve para Dios, sirve en Dios, sirve con Dios, sirve de acuerdo a como el Espíritu Santo te vaya instruyendo. No copies nada de otro, espera que el Señor te hable, no te apresures, ve lento, ve en el tiempo del Señor. No lo hagas a tu manera y principalmente hazlo con temor reverente. No vaya a ser que te pase lo que le pasó a Nadab y a Abiú y podría ser fulminado por causa de tu falta de reverencia. Amén.
Espero que el Señor te haya hablado. Oramos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por el maravilloso regalo de ser tu sacerdocio. Cada creyente hoy en día es un sacerdote tuyo. Y Señor, a cada uno tú lo utilizas para gloria tuya como a ti te place, Señor. Mi Padre, benditos sean los que limpian la congregación, los que limpian la iglesia. Benditos sean los que visitan casas y oran. Benditos sean, Señor, los que se reúnen para interceder delante de ti por tu congregación, por el cuerpo de Cristo. Benditos sean, Señor, aquellos que reciben a las personas y ministran como diáconos en las congregaciones. Benditos sean, Señor. Padre, benditos sean los maestros de niños, las maestras de niños. Benditos sean, Señor, los predicadores, los ancianos de las iglesias. Señor, la estructura de la iglesia es un poquito diferente, pero en esencia es exactamente lo mismo. El sacrificio que presentamos se llama Jesucristo y el Señor que tenemos se llama Jesucristo. Y somos de la familia del Señor Jesucristo, somos parte de su cuerpo. Bendito seas tu Padre, que has hecho esto tan glorioso y nos permite ser parte de ello. Señor, gracias por el regalo hermoso de que cada persona que se convierte pasa a ser sacerdote según el orden del Señor Jesucristo. Te doy gracias y te pido, Señor, que gobiernes nuestros corazones para hacer lo que es bueno, agradable y perfecto delante de ti. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿No es maravilloso el que Dios tiene un orden y el que Dios establece ese orden? Claro que sí. ¿No es maravilloso saber que tu pastor no es tu Señor? Aunque tu pastor presenta sacrificio también por ti, no es tu Señor. Tu Señor es Jesucristo. ¿No es maravilloso honrar a tu pastor o al anciano de tu iglesia, dependiendo de cómo se llamen en tu denominación? Honrarlo para la gloria de Dios. ¿No es maravilloso? Claro que sí. ¿Saben? Cuando comienzan las distorsiones, cuando el centro de nuestro servicio deja de ser Dios. Y de repente nos centramos en nosotros, ahí nos descontentamos, ahí parece tedioso barrer, parece tedioso ser diácono, parece tedioso salir a predicar a las calles. Pero cuando el centro es Cristo, el sacrificio perfecto y el sacerdote perfecto, en Él hacemos todo de una manera excelente y perfecta, porque el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad. Es mi deseo que el Espíritu Santo de Dios te guíe en todo tu servicio este día y se glorifique en ti. Te veo en un rato más para estudiar Ruth. El Señor, una vez más, te llene de Él y te bendiga para su gloria. Chao, mis amados.